No, es que, bueno, me hace mucho sentido. Creo que además lo que hemos venido conversando con Carlos es lo que es la inquietud que nos hizo conocernos, acercarnos, a empezar a avanzar, sin duda. La cabeza me va ahí a mil porque estoy pensando en los chiquillos que acaban de terminar, que terminé con su práctica, que pasaron cuestiones de verdad que, claro, yo sentí que este año ha sido súper fuerte porque no ha terminado, porque ha sido súper largo, pero ha sido súper intenso en términos de aprendizaje para mí y lo que ha pasado con ellos y con ellas, digamos. ¿Sí? Tengo un mensaje que mandó una alumna, estuve a punto de desertar, pero algo pasó y decidí no hacerlo y es lo mejor que ha pasado. Y a esta chiquilla le invitaron a, a un A un seminario. seminario de liceo bicentenario, porque ella es una propuesta de adaptación al proceso educativo de estudiantes del Liceo Bicentenario que entran al séptimo básico. Hizo todo un trabajo que partió con que encontró que había antecedentes de ansiedad en uno de los dos grupos, entonces tenía un séptimo A, un séptimo B, y el séptimo B tenía índices de ansiedad, lo empezó a revisar y armó que era necesario armar todo un proceso de adaptación y que aportara y todo. Es un trabajo hermoso, súper lindo, mucho trabajo. Y yo le decía, eso es investigación-acción. Tú has generado investigación-acción porque hiciste un proceso metodológico para descubrir qué pasaba y lograste resolver ese problema invitando a la comunidad. Y ella fue una de las que me llamó un día, no, la directora no me quiere, no pasó esto. Y yo, bueno, ¿qué te pasa a ti con eso? Y estaba pensando en esto que decías tú, que tiene que ver con la identidad uno. ¿Qué te pasa a ti? Anda a mirarte al Exacto. espejo, reflexiona con tu propio proceso. ¿Por qué estáis chocando con la directora? Porque a esa directora algo le pasa también, pero reflexiona tú primero. Y logró desarmar ese nudo ella y me escribe cuando sale del seminario, me dice, o sea, el Ceremi me preguntó cosas, directores de otros liceos, profes, o sea, entonces es súper interesante. La pregunta es cómo eso lo instalamos hoy día, efectivamente, como quizás no es el momento tampoco, pero desde esa metodología, esa mirada más, esa lógica metodológica que va desde entender la investigación, entender la acción y entender a la comunidad. Por eso yo recién planteaba esto que creo que estamos en un, y aquí la experiencia que tiene usted obviamente que me va a aclarar mucho más. Tengo una percepción que estamos en un cambio cultural demasiado fuerte, donde están cambiando los paradigmas, donde nos estamos resistiendo quienes participamos en educación a esta tecnocracia tan, no sé el nombre que le puedo poner, pero así como skinneriana, así como de Skinner al máximo, ¿sí? Como que nos estamos resistiendo todos y todas en esa lógica y nos está permitiendo mirar la escuela como una comunidad. Y en esta lógica de entender la escuela como comunidad, nos hacemos todos cargo de la educación, no el profe en la sala de clase, que también hicieron a los profes creer que así era su pega, digamos. Tú solo en la sala de clase y el resto vemos cómo resolvemos problemas de afuera, para que tú hagas la clase solo. Hoy día hagamos la clase entre todos. Bueno, y en este mismo trabajo, solo esta reflexión, porque se los quiero plantear para que lo podamos ir discutiendo, otro estudiante que hizo, él, porque yo lo invité a que se dividieran por áreas, no quisieran este diagnóstico institucional porque lo vuelve loco, creo, a los chiquillos y a las escuelas también. Y uno entró el tema de los apoderados, hizo todo un trabajo para poder reconocer cómo el apoderado participaba de esta acción, entendiendo que el proceso de aprendizaje de ellos era parte de su pega o también eran responsables del proceso, pero no porque estaban hoy día con los niños en la casa, sino porque la escuela no, el concepto de escuela era mucho más amplio que cuestión física y que todos estamos funcionando, hizo un trabajo súper choro, hizo unos comerciales para los apoderados, cambió las invitaciones, estas invitaciones en libreta, así, hola mamita y papito, los invitamos, y decía, eso es como un televisor, desde los 80, que eso es un televisor en blanco y Sí. negro, o sea, cámbialo, hizo unas presentaciones invitando a los papás. Entonces, esta transformación es cómo lo vamos logrando entender para que estas generaciones que están aprendiendo esta también vayan logrando esta lógica también de sistematización, que yo creo que eso también ayuda a cómo sistematizamos quienes estamos en esta mirada a, a que eso vaya pasando. Muy de acuerdo y muy interesante la reflexión. Estaba como pensando en que para llegar a eso, igual los estudiantes requieren, bueno, varias cosas, ¿no? Uno es eso, tener un profe como Juan Pablo, digamos, tener un profe que estimule, que en el fondo establezca relaciones, que permita de alguna manera entender que la práctica se asocia no solamente a una
cuestión puntual específica, sino que puede ser como un envión, ¿cierto?, para un enfoque más participativo y colectivo. Yo creo que eso es una cuestión también súper importante, y valorizar obviamente su logro, eh, mostrarle, por ejemplo, reflejarle en el fondo que lo que está haciendo tiene que ver con una cierta metodología y tiene que ver Hacerlo con una consciente, acción lo inconsciente. orientada, exacto, con una acción orientada profesionalmente hacia la transformación, digamos, que yo creo que esa es una cuestión también súper importante. Eh, o sea, en el fondo, que no se transforme en una especie había un profe cuando yo trabajaba en la escuela que me decía, ya, Ignacio, yo sé que lo que tú estás haciendo es una patriada, me decía, una patriada. Que en el fondo es como ir con la bandera, así como solito, y en realidad, como dice Juan Pablo, yo estoy de acuerdo contigo, ya hay como una conciencia más clara de que el modelo de escuela, ¿cierto?, moderna, por decirlo de alguna manera, está colapsado, absolutamente colapsado, y lo que hay que buscar son nuevas formas, y esas nuevas formas no van a venir porque sí, ¿no? No están dichas, o sea, hay que indagarlas y hay que averiguarlas, y esa indagación tiene que ser con la participación de todos y todas. Y, y si no encontramos justamente esos mecanismos, obviamente que va a volver el sistema antiguo, digamos. O sea, en la medida que no vayamos avanzando sólidamente en esta búsqueda de nuevos paradigmas, ¿cierto? Vamos a estar también eh, dándole pie a que vuelvan los mismos sistemas que estamos criticando, ¿no? Entonces yo creo que y eso opera para la dinámica de la micropolítica de la escuela como la gran política, ¿no? A propósito de convención constitucional, ¿cierto? Y todo lo que está ocurriendo en los cambios en la democracia en nuestro país, digamos. Y a nivel global también, sí, esto tiene relación absolutamente. Entonces pienso en lo siguiente, me parece que en relación a esto mismo, como que esta otra dimensión que estoy indagando ahora mismo, digamos, es necesario también que los futuros psicólogos también se formen en pedagogía, y en pedagogía en términos globales, ¿no? Como modelos de enseñanza, porque, claro, la psicología está como centrada, la psicología educacional, en el aprendizaje, pero poco en la enseñanza en términos de las formaciones que reciben los profes. No sé, el otro día estaba hablando del valor de Froebel, por ejemplo, o no sé, el mismo John Dewey, que es un psicólogo, pero que en el fondo fue muy central en varias reformas realizadas en 1900. Entonces, ¿cómo nosotros también colaboramos a que el bagaje cultural del psicólogo educacional, como digamos, profesión liminal, ¿cierto?, fronteriza o interdisciplinar, como ponemos en el paper, también tenga una pata puesta en la pedagogía más de frentón, ¿no? Así como, y que permita justamente en este forcejeo identitario decir, ok, pero ¿sabes qué? Yo conozco esto, o me parece esto, o no sé, en algún curso vi, por ejemplo, las pedagogías Montessori, por ejemplo, y me parece que son interesantes y que podría hacerse alguna innovación en este ámbito. O sea, tener como, por último, algún fundamento o argumento que permita entrar en el campo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, de este forcejeo que puede ser el ámbito pedagógico, o el tema curricular, que pocos estudiantes de psicología educacional de los que me ha tocado trabajar a mí en términos de la docencia que he realizado en psicología educacional tienen dominio de, no sé, las bases del currículum, por ejemplo, que es una cuestión que es súper importante conocer y reconocer, digamos, al menos el componente ideológico, digamos. Me refiero a dominio, porque puede ser que tengan el conocimiento, pero el dominio aplicado, ¿cierto? O haber hecho un análisis, por ejemplo, del, no sé, yo, como decía Carlos, trabajo en educación parvularia principalmente, entonces, como de las nuevas bases curriculares y cuáles son sus bases y sus fuentes neurocientíficas, por ejemplo. Y a ver, le pegaba una mirada así como decir, ah, ya ahora entiendo por qué las profes o las educadoras de párvulo hablan de esta manera. Entonces, como ir haciendo ese tipo de actividad me parece súper importante, ir buscando también esta relación con nuevos fundamentos. O sea, yo no puedo entender, me pasó con un caso, que un psicólogo salga de una formación educacional y que no conozca a Vygotsky, o que diga, no sabe qué, profe, no estudié bien el concepto de juego de Vygotsky, no cacho muy bien por qué el juego en sí mismo es una zona de desarrollo próximo. Eso de verdad no lo concibo. Me parece que el dominio que tendrían que tener los estudiantes de las en teorías de aprendizaje, pero principalmente los enfoques socioculturales, debería ser un dominio así, pero acabado, digamos, para que el constructivismo, entre comillas, no aparezca como el eslogan, sino que genuinamente aparezca como una cuestión vivida, ¿no? Como una cuestión transformadora que se haga carne en la práctica, ¿no? Sí, yo quiero colaborar también ahí, complementar lo que has planteado, Ignacio, respecto
de que la psicología educacional debiera poder nutrirse más de este ámbito pedagógico. Y como tú lo dices, no solo centrarse en el aprendizaje, sino que también en la enseñanza. Y en ese sentido también ver qué pasa con la didáctica. O sea, tanto currículum como didáctica son dos ejes importantes para los educadores, para los docentes, y si uno como psicólogo educacional quiere aportar de verdad a la tarea educativa, debiera también entonces trabajar y en ese sentido también apoyar esta indagación y que no se sienta de que es una patudez que uno vaya a preguntarle al profe cómo hace sus clases, porque así lo vive. Y es normal que lo viva así, porque eh, mayoritariamente la aproximación es así de lejana. Y en ese sentido, creo yo que uno de los desafíos o de los roles que debiera tener el psicólogo educacional en general y con mayor razón el psicólogo educacional crítico, eh, tiene que ver con poder aportar con esta indagación a la mejora y la transformación. Tú lo señalaste ya al comienzo. Y esto debe hacerse en forma compartida, pero básicamente ayudar en este minuto a la escuela a que deje de ser una escuela miope, una escuela ciega. Vemos muchas veces que las escuelas son, o que tratan de ser, digamos, un poco, o integrar una ceguera respecto a los problemas, a las situaciones que viven, porque en el fondo no saben hacerse cargo de ello. Y en ese sentido, entonces, eh, surge una de las tareas ingratas de la perspectiva crítica, que es el cuestionamiento y la sospecha, y que en el fondo también ha contribuido a que se tenga una mala imagen de lo que es esta postura crítica, pero que es importante, tú ya lo señalaste con lo que viviste respecto a la investigación de los incidentes críticos. O sea, hay que hacerse cargo de cosas que no nos gustan como parte de la reflexividad, como parte de ese cambio, de esa transformación, porque ese es el espíritu de lo crítico, en el fondo, que es mejorar y transformar. ¿Cómo le devolvemos eso a la escuela para que lo entienda? Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué has visto tú de tu experiencia ha servido en investigación-acción para espejear, para dar este reflejo de estas situaciones que no son tan negativas, pero que son importantes para cambiar para la escuela? Em, Tú dices como qué aspectos de la investigación o qué aspectos de la experiencia dan cuenta del valor que tiene la investigación-acción como herramienta de transformación, algo así. Sí, pero más específicamente a cómo la investigación-acción eh, nos puede ayudar a hacer esa transición para el cambio en el Perfecto. sistema educativo o en una escuela, o en un establecimiento Perfecto. educativo, en la universidad, por último. Sí, sí, mira, es interesante porque la investigación-acción, claro, uno dice es una estructura, ¿cierto?, de indagación colaborativa, vamos a decir, como un poco lo que partimos diciendo. Em, pero al mismo tiempo es una estructura de formación. Eso es lo que yo quisiera llegar, digamos, que o sea, en el fondo uno puede decir, claro, me sirve para indagar y transformar una realidad práctica, pero también me sirve como estructura de formación docente, formación pedagógica, formación psicológica, en este caso, formación de un psicólogo en educación. Porque son estructuras que son relativamente sencillas, que en el fondo es como indagar una realidad, ¿cierto? Definir un foco, establecer una mejora, pero al mismo tiempo sigo indagando y voy pasando por ciclos, ¿cierto? Estos ciclos pueden variar en términos de los distintos autores, se nos forman en una entre comillas, mecánica, pero es una mecánica, si uno lo mira como a distancia, es una dinámica reflexiva. Es una dinámica reflexiva. Entonces, lo que estamos diciendo es que está esta intención o voluntad de construir una nueva escuela o un nuevo sistema educativo, ¿cierto? O una nueva educación para una nueva sociedad, ¿cierto? Entonces, el rol del psicólogo educacional a través de la investigación-acción puede ser mucho mejor indagado, creo yo. O sea, puede ser una indagación mucho más abierta, vamos a decir, a los nuevos tiempos de incertidumbre. O sea, eso conversamos yo conversaba con los colegas estos que hablamos en una región, que se hizo un conversatorio con equipos de apoyo, y como que la investigación-acción fue una herramienta muy útil, porque en contexto de pandemia, todo lo que aparecía era como
un dato nuevo, ¿no? Era como un antecedente nuevo que había que indagar sobre una problemática social colectiva, entonces era como de cajón, sí. Yo le hice a ellos un curso, una formación, y decía, profe, nos acordamos harto de usted porque en el fondo ahora utilizamos todas las herramientas que usted nos dijo. Al principio no eran tan como valoradas y como, ahora como en contexto de incertidumbre y aplicado, me parece que es súper interesante. Esto me hace recordar a los filósofos de la diferencia, justamente una transición como necesaria en esos términos, justamente pasar de lo conocido, lo reconocido, ¿cierto? Lo predeterminado a la incertidumbre. Justamente es como esa transición formativa, y pienso yo que la investigación-acción puede operar en este doble canal, como digo, ¿no? Como el canal transformador de la institución, de la realidad cultural, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una herramienta formativa. Muy bien, Aparece pues como otro muchas gracias. de la como en identidad del que es también aprender a funcionar en la incertidumbre. Claro, hoy día estamos en una incertidumbre, una mera incertidumbre, digamos, ¿sí? Las personas que estábamos planificando nuestras vacaciones fuera de Concepción, ya no las vamos a poder planificar. Y antes, hace un año, no tenía ni una posibilidad y te podías planificar 3 o 4 meses antes, incluso para tus vacaciones, digamos, ¿sí? Así es. Eh, yo estoy hablando de la incertidumbre de entrar a un colegio. Yo lo conversaba con los estudiantes. A veces tenemos demasiadas creencias de certidumbre frente a la escuela y en realidad no conocemos nada de la escuela. ¿Sí? Y cómo son capaces de enfrentarse a la incertidumbre, a ese tipo de incertidumbre. Ahora, si son capaces de enfrentarse a ese tipo de incertidumbre, este tipo de incertidumbre que estamos viviendo hoy día, probablemente nos va a permitir haber desarrollado recursos y estrategias personales que vamos a permitir. Pero eh, eh, la primera parte del ramo de psicología educacional, que es bien teórico, yo lo invito como a reflexionar en esto a los chiquillos y uno se da cuenta en el discurso que tienen, es que un discurso bien armado, que obvio hoy día les hace sentido y todo, pero es en base a creencias que han leído, han escuchado, pero no conocen nada de las escuelas, digamos, ¿sí? Así es. Salieron de la escuela hace 4 años y eso es lo último que saben de una escuela, digamos, que es su propia escuela. Y alguno que tenga un hijo y ha escuchado lo que dice la escuela. Pero eh, entonces creen tener mucha certeza respecto a la escuela, pero no conocen la primera ley. La escuela es incierta. ¿Sí? En la escuela se te corta el agua, se van todos para la casa. ¿Ah? La escuela viene una crisis con un estudiante y puede parar, todo un pasillo de clase puede pararse si un estudiante está con una crisis. Entonces, ¿cómo preparamos también al estudiante frente a este primer principio que es la incertidumbre, digamos? Y yo creo que ahí aparece un concepto que es súper interesante por todo lo que estás diciendo tú, porque a estas personas tú le pasaste sí, puede ser, pero si planifico mis vacaciones 4 meses antes, 6 meses antes, aquí en el colegio no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pasan miles de cosas. La escuela es un espacio de incertidumbre. Genial. Sí, pues. ¿Lo ven igual o no? Sí, A sí. mí, o sea, si la interpelación va para mí, me parece que es súper interesante verlo de esta manera. Pero también rescato otra cosa, ¿no? Rescato el hecho de no dar por sentado una imagen preconfigurada acerca de una realidad. Y yo me Exacto. acordaba mientras Juan Pablo hablaba del ejercicio que yo realizo con mis estudiantes, que es una cuestión súper práctica, en el fondo, cómo hacer una nota de campo, ¿no? Nosotros dividimos la nota de campo en dos fragmentos. Un primer fragmento que es lo que observé, ¿no? Lo que observé. Y tratar de registrar lo que observé sin juicio. Pucha, que es difícil. Pasamos por lo menos un mes haciendo esa ejercitación de observar, 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 suspender la crítica, no para no hacerla, digamos, sino para distinguir lo que yo estoy mirando de mi interpretación de la realidad y contexto. Pero pucha, qué importante hacer ese ejercicio, ¿no? Como decir, sorpréndase, ¿no? Sorpréndase lo que va a ver, no vaya con un juicio preconfigurado, vea los recursos, analice lo que hay, después enjuicie. Después critique lo que quiere, lo que desee respecto a la escuela, por ejemplo, no sé, igual, las perspectivas críticas, igual de repente hay que ponerse también a distancia, ¿no? Como que la escuela es un aparato de inculcación, ok, pero inculcación puede ser también una inculcación hacia el buen vivir, por ejemplo, ¿no?
a la buena convivencia, a la inclusión, a la diversidad, ¿cierto? Y en ese ejercicio uno puede ir haciendo transformaciones que son más desde la perspectiva o el eje de la esperanza que de la frustración, ¿no? Como pienso que ahí hay algo potente que podemos seguir indagando y que podemos seguir dando de alguna forma a conocer experiencias ligadas con esta idea que plantea Juan Pablo. Muy bien, pues, estimados. Bien, pues, vamos cerrando nuestra conversación. Una última reflexión respecto a cuál es el desafío o la tarea del psicólogo en educación frente a estas situaciones inciertas y cómo la investigación-acción puede servirnos a los psicólogos educacionales para aportar al mejoramiento del sistema escolar. Yo creo que, bueno, haciendo como una especie de resumen de lo que hemos conversado, pienso que es sumamente importante que el psicólogo en estos contextos, eh, claro, sumado a su rol, que en el fondo ha sido como una cuestión que hemos discutido en otras instancias, ¿no? Como su rol ligado a la emocionalidad, al catalizar, ¿cierto?, esta emergencia de situaciones que afectan el self, ¿cierto? O la integridad de las personas, ¿no? Vinculada con la cuestión de la crisis, ¿no? Con la cuestión de la crisis en específico, eh, que es una cuestión un poco ineludible, ¿no? Por el leitmotiv del rol. Yo diría que es como tomar esas cuestiones emergentes y problematizarlas. Para mí, yo creo que es una cuestión central. No es que otro profesional de la institución educativa no pueda hacerlo, ¿no? Yo creo que todos en la institución educativa debieran hacerlo. Pero pienso que la fuente de conocimiento que tiene el psicólogo educacional en la institución educativa puede ser muy importante para llevar otro tipo de reflexiones a la institución. Eh, Pienso específicamente en lo que hablamos, ¿no? El dominio del aprendizaje. El dominio del aprendizaje es una cuestión central, ¿no? Porque ¿cómo le enseñamos a los niños a, por ejemplo, lavarse bien las manos? Esa fue una cuestión de abril, de mayo, marzo, abril, ¿no? 2020. Pero, ¿qué estrategias se utilizaron? Yo cuando veía las estrategias era como, ya, ok, vamos a ejemplificarlo, sí, pero ejemplificarlo como, bueno, con cartillas, vamos a mandarles videos, vamos a trabajar con los papás, las mamás, ok, estamos multicanal, eso está interesante, o sea, en el fondo no solamente una forma, sino buscar distintas formas, de acuerdo a lo que ustedes han indagado, parece ser una buena manera y colabora mucho mejor al aprendizaje de los niños y las niñas. Bien, entonces, en el fondo, pienso yo que es poder ser un referente en términos de el aprendizaje en este tipo de contextos, poder cuestionar las fuentes distintas fuentes de información, ¿cierto? Poder entregar información también científica importante. Hay investigaciones que fueron saliendo, por ejemplo, en 2020 de forma simultánea en que se estaba ejercitando el cambio curricular, ¿cierto? Que yo diría que sería muy interesante que como práctica se mantuviera, como, por decirlo de alguna manera, como actualizar, ¿cierto? Cotidianamente el conocimiento en relación con, eh, digamos, conocimiento científico. Y al mismo tiempo cuestionar ideas que pueden estar a la base, ¿cierto? Por ejemplo, esta idea del neuromito, me parece que es un rol súper importante del psicólogo educacional, como darle un espacio, una apertura también al cuestionamiento de esos enfoques, al mismo tiempo que va cuestionando su racionalidad. Yo creo que ese doble juego es interesante, porque el objeto de cambio no solamente en los profes, ¿cierto? O los apoderados, los niños, ¿no? Sino que también el propio colega psicólogo. Tratar de materializar en los distintos equipos interdisciplinares, ¿no? Esta como mirada participativa, esta cuestión interdisciplinar también que me parece que es súper importante para lograr una aproximación también conjunta. Yo creo que por lo menos hay buenos ejemplos de buenas prácticas en contextos de pandemia que dan cuenta un poco de esa apertura a ese rol. Y bueno, tratar de esto de la parte más clínica, irla negociando, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que no se pueden eludir simplemente, ¿no?
Yo creo que va a costar, porque eso va a ser un cambio cultural como más profundo. Pero al menos ir mostrando que en otro escenario puede ser un aporte el psicólogo educacional. A mí me da mucho gusto en esta realidad que yo les contaba, que había mucho de codocencia, de preparación conjunta de materiales, así como vamos a preparar una cápsula ya, y iba el colega psicólogo o la colega psicóloga a opinar, ¿cierto? A hacer sus propias cápsulas, en el fondo metidos ahí en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo, que yo creo que es súper importante, y desde ahí los profes se sienten apoyados, ¿eh? Yo creo que esa es una cuestión que hay que prestarle mucha atención. Uno dice, ya, sí, desde el rol del psicólogo clínico es un súper apoyo, ok, sí, es importante, pero ojo, cuando uno está ya más en la práctica, uno también puede ir abordando esas otras temáticas que desde la perspectiva clínica emergen, ¿no? Pero del punto de vista pedagógico. Absolutamente. Eso. Gracias, Ignacio. Juan Pablo, ¿alguna idea para el cierre? Bueno, varias ideas. Estaba mirando el tiempo y yo creo que podríamos estar conversando un buen rato porque, bueno, se pasa volando y van apareciendo muchos temas, muchos conceptos. Yo comparto un poco con lo que decía al final Ignacio. Eh, pero a veces me queda también esta pregunta respecto también al psicólogo educacional, que en esta lógica de entrar a la escuela finalmente también va quedando o se va mostrando eh, en un espacio con el docente que esté solo puesto en el proceso del docente como docente propiamente tal. Eh, y a veces también tienes que mirarlo como persona dentro de un espacio donde va a ejercer una tarea. Y yo creo que ahí también es interesante ese ejercicio, porque a veces a los estudiantes o a los profesionales o a los colegas les cuesta ver también al profe como una persona, les cuesta ver al papá, a la mamá como una persona y al estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan replicando las creencias, los juicios, los prejuicios, los estigmas frente a estas personas cuando están con el concepto de docente o están con el concepto de apoderado. O sea, uno de chiquillos decía, es que es de apoderado. Me dijeron en la reunión que las mamás están todas separadas. ¿Qué te aporta eso? Digo? Sí. O sea, si ese dato te va a aportar en algo, utilízalo, pero si no te aporta en nada, ni siquiera lo utilices para poder, porque no te está buscando nada. Lo único que está haciendo es que tú configures la imagen de esta apoderada frente a las creencias de otros que tienen respecto a estar separados, ¿no? Y me pasa eso un poco a veces con la idea del apoyo al docente centrado solo en la mirada de ser docente y olvidarnos de esto. Y yo creo que con el trabajo que pasó, o sea, con lo que pasó, con todo lo que empezó a fortalecerse, esto de lo socioemocional, apoyar a la escuela y todo, se despertó esta mirada. Entender a los estudiantes como personas, con dificultades, con necesidades, los profes igual. Una alumna de la práctica que se focalizó en el bienestar docente hizo una actividad que fue una pijamada. Entonces, una pijamada con las profes en una escuela especial además. Uh-huh. Y entonces el director permitió que partiera a las 9 de la mañana la actividad y estaban todas las profes, ella también, con pijama, con un café, y hicieron una actividad que era conversar sobre sus necesidades y dificultades. Y el reporte con algunos textos era súper potente porque era verse compartiendo un espacio laboral como personas que están con dificultades, que están haciendo callar a los niños, que están con el perro ladrando, que están cansadas, que quieren hablar lo que les pasa. Entonces, como también en esta mirada del psicólogo educacional, también miramos, porque me hace tanto sentido el tema de lo comunitario, cómo miramos a las personas que están dentro, que cumplen ciertas funciones, como personas más amplias de la función que cumplen. Yo creo que lo que tú dices, Juan Pablo, es muy, muy correcto y concuerdo contigo. Yo creo que uno de los elementos como emergentes de la pandemia es justamente ese que tú estás planteando, ¿no? Como la posibilidad de conocerse en otra dimensión y también de desdibujar un poco los roles. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Eh, Pienso que es súper importante esta reflexión, en particular centrándola en esta idea de configuración identitaria o narrativas emergentes, ¿no? Una de las cuestiones, por lo menos que yo trabajo harto,
cuando en situaciones de apoyo, porque también yo hago clase en diferencial. Entonces, la educadora diferencial también tiene una posición, vamos a decir, diferente al profe, ¿no? Como una posición más de colaboración, de apoyo, ¿cierto? De coenseñanza. Entonces, yo establezco una relación ahí entre lo que hace esta profe diferencial y lo que potencialmente puede hacer el psicólogo. Y en particular cuando uno entra en el campo, ¿cierto? Del profe, o en la arena del profe, ¿no? Como en el territorio, por decirlo de alguna manera, Sí, la entrada tiene que ser de una especie de migrante, ¿no? Como un migrante sí, sí, curioso totalmente. acerca de la cultura que emerge, ¿no? Como la cultura que está ahí apareciendo. Entonces, esa indagación que tiene que ocurrir tiene que ser una indagación bien respetuosa de este otro, ¿no? No invasiva, no hegemónica, tiene que ser una indagación de quién es el otro, ¿no? Y este otro, claro, está ejecutando un rol, una tarea, y probablemente ha construido una cierta identidad porque, bueno, los contextos son los que van llamando, pero en esa pregunta que yo decía de ir recuperando la vocación, o cuáles son los referentes, son preguntas pequeñas, ¿no? Como, eh, ¿dónde usted hizo su primera clase? ¿De qué escuela viene? Ese tipo de cuestiones que son como marquitas biográficas pueden abrir una conversación muy potente, muy rica, que en el fondo también es profesional. Si, cuando yo hablaba de la artesanía de la educación, ¿no? De Andrea Lié y esta idea de las comunidades de práctica, un poco va en ese campo, ¿no? Donde la teoría y la práctica no estén tan distanciadas, donde lo personal y lo profesional estén también en un conjunto, ¿cierto? Virtuoso, que también forme parte de la formación, ¿no? Como no tratar de distanciar esos ámbitos. Yo todavía me acuerdo, yo cuando partí mi desarrollo profesional como psicólogo educacional, me tocó coordinar una habilidades para la vida. Entonces, que no ha cambiado mucho el programa, ¿no? Se mantiene más o menos parecido. Pero una cuestión que me parecía interesante, bueno, en ese tiempo se le llamaba autocuidado. Y yo igual tenía una ruptura así con esta idea del autocuidado, porque me parecía una cuestión muy centrada en el sujeto, ¿no? Más que en una cuestión más, una mirada colectiva de contención, de apoyo colectivo. Eh, y me acuerdo que una de las cosas más potentes que yo viví ahí es como que el profe se permitiera que un niño le pudiera caer mal. Porque Sí, en el claro. fondo era como, si usted puede sentir, no sé, enojo, rabia, malestar, puede sentir lo que usted quiera, si usted es un ser humano, digamos. Ahora, ¿qué haga usted con esa rabia, ese malestar, digamos? Ahí es donde entra lo profesional, ¿no? Ahí es donde entra justamente la comprensión, la reflexión, ¿qué me pasa a mí con esta persona? Eh, o no sé, las dinámicas de transferencia, diría un psicoanalista, ¿no? Como, ¿qué me pasa a mí con esta persona? ¿Qué historia me recuerda, ¿cierto? Ese tipo de cuestiones yo creo que son centrales, digamos, y por lo menos eh, yo lo veo que en el fondo, en la medida que sea una cuestión eh, que emerja de una narrativa, de una conversación, de un diálogo, un espacio de diálogo, un fogoncito, como digo yo, y tengamos el tiempo, las herramientas también para comprenderlo, puede ser un tremendo aporte para el desarrollo profesional, tanto del profe como del colega psicólogo, sin duda. Absolutamente. Muy bien, pues muchas gracias Ignacio, muchas gracias Juan Pablo. Vamos cerrando ya nuestra conversación. Un Súper. gusto haberlos Bueno, escuchado, compartido todas sus ideas y creo yo, como reflexión para el cierre, que es muy importante considerar la investigación en acción dentro de nuestra perspectiva sobre cómo debe ser un psicólogo o una psicóloga eh, educacional escolar en el siglo XXI, dado que justamente responde a estas grandes preocupaciones de la sociedad, de la cultura, que están acechándonos, que están llegándonos respecto a la participación, a la democracia, al respeto, a la diversidad, respecto de lo que es la acción social y la investigación en acción permitiría de alguna manera dar respuesta a esas temáticas que la escuela muchas veces o las universidades no saben cómo enfrentarlas y deben aprender a hacerlo. Si es que, no sé si les parece a ustedes, pero yo creo que es importante rescatar esta mirada de la investigación en acción en ese sentido y como psicólogos educacionales críticos debiéramos tenerla como uno de los grandes referentes para la labor de saber conocer, intervenir y reflexionar acerca de esa intervención. Muchas gracias entonces, los despido, Ignacio, Juan Pablo,
y espero que nos podamos encontrar para una próxima conversación, para un próximo podcast. Así es A que marzo. para marzo es probable. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ignacio. Un abrazo, que estén súper. Muchas gracias por la invitación. Cuídense todos mucho, Chao, chao. que estén muy bien. Chao. Adiós.